Bienvenidos a todos. Qué placer tenerlos aquí en este espacio. Para mí realmente es un orgullo estar al frente de este webinar, sobre todo con este panel de expertos de primer nivel. Lo más interesante es que son personas que están al frente de todo lo que viene pasando en temas relacionados con patología y sobre todo el mundo de la patología digital. Pero bueno, empecemos hablando un poco acerca de qué es lo que queremos ver en esta hora que vamos a estar compartiendo pues mucha información y es el tema de hacia la interoperabilidad en patología digital. Creo que nos estamos yendo como no sé, digamos como dos, tres capas más allá de lo que estamos viendo realmente en nuestra región. Estamos viendo un mundo muy aún análogo. Hay pocas instituciones, digamos, que ya han dado ese gran paso, ya están pasando a la patología digital, pero realmente para que nosotros podamos cumplir ese gran, digamos, objetivo, tenemos que llegar al tema de la famosa interoperabilidad. Se habla mucho de interoperabilidad, hay mucha confusión en el término, pero a la final lo que estamos buscando es que toda la información vaya fluyendo a lo largo de lo que pasa con cada paciente para desenlaces clínicos superiores. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, pues sí, empecemos un poquito a compartir este panel de expertos. Julia, me gustaría que compartieras ahí como la imagen para hablar de quién nos acompaña el día de hoy. Quiero presentar a cada uno de ellos. Pero Claro que sí. vamos a empezar con Antonio. Acá tenemos una mezcla bien interesante. No solamente estamos con el mundo clínico o con, llamémosle, el mundo tecnológico, sino tenemos la mezcla de los dos mundos. Entonces empecemos con Antonio Monzo. Él nos acompaña de la empresa Meditex. Es una empresa española. Él es CEO, es el director ejecutivo y él es socio cofundador de esta empresa. ¿Qué tiene interesante Meditex? Es que están especializado 100% en interoperabilidad en salud. Destacar ese tema y claro, con sus soluciones en temas de patología digital. También nos acompaña el señor David de Mena, pues base España. Me imagino que David le tocará viajar por todo el mundo, llevando pues prácticamente toda esta información. Y él es Global Digital Pathology Manager de la empresa Leica Biosystems. Leica Biosystems, que es bueno aclarar que no solamente estamos hablando de equipos o soluciones tecnológicas, sino va más allá. Digamos que es toda una suite que en este caso pues ayuda a las empresas que van a dar ese paso hacia la patología digital, pero con temas también de gestión, de software de gestión, temas de flujo de trabajo, bueno, digamos que va mucho más allá. Vamos ahora a hablar ya de nuestros médicos expertos, el doctor Andrés Mosquera. El doctor Andrés Mosquera, él está como Head of Computational Pathology en la clínica Colsanitas y él también está trabajando en la FUCS como tal en Colombia. Él es líder en todos estos temas relacionados con patología computacional, entonces, claro, muchísimo pues como para aportarnos en todos estos temas. Nos acompaña también el doctor Hugo, bueno, el doctor Andrés Mosquera viene de Colombia, el doctor Hugo David Alfici viene desde Argentina, un placer, doctor Hugo Alfici, también que nos acompaña el día de hoy. Él es una persona también con la camiseta puesta, como digo yo, en todos estos temas de salud digital. ¿Por qué razón? Porque viene pues en ese proceso obviamente como sobre todo un proceso muy cultural, ¿no? Que tenemos que venir trabajando. El doctor Alfici es médico de staff, o sea, hace parte de la clínica CIPAP y la Hospital Madariaga en Argentina. El doctor Rafael Parro es una persona muy conocida por todo pues, el medio científico, por todos los colegas patólogos. Es una persona investigador, docente, y en este momento él está como jefe del departamento de patología del Instituto Nacional de Cancerología, pues que ya sabemos que es una institución referente en Colombia en todos los temas pues de cáncer como tal. También participa en la FUCS. Me corrige el doctor Parra con la cabeza si estoy diciendo lo correcto. Ahí vamos bien, listo. Y de mi parte, mi nombre es Andrés Ulloa, yo trabajo con Healthy. Healthy como tal tiene alianzas como tal con diferentes actores y sistemas, pero lo que he venido haciendo es democratizar la transformación digital salud. Porque uno habla de este tema es ambiguo, es muy complejo, pero lo que quiero es buscar obviamente que llegue a más personas, sobre todo para que tengamos un impacto pues, en lo que más importa, que es nuestra gente y nuestros pacientes. Bueno, ahora sí, vamos a empezar como quien dice, a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de todo este tema relacionado con retos y lagunas. Entonces,
Me gustaría, Julia, que compartieras el journey, digamos, o ese camino, ese paso a paso que vamos a recorrer a lo largo de esta presentación. Mientras empieza la imagen, primero empezamos como comparando lo que es la parte análoga a digital y como entendiendo esa primera parte conceptual, como les decía al comienzo, realmente aún no estamos estamos en un porcentaje muy pequeño digitalizando, digamos, esas imágenes en patología. Hablar un poco del concepto de qué es patología digital. En la conversación, pues vamos a hablar un poco acerca de eso. El tema del el ecosistema que hay alrededor de todo este proceso, de toda esta estructura. Vamos a hablar temas de seguridad, de validación de todo lo que se viene haciendo, porque estamos pasando de un mundo en el cual se hacían las cosas bien, pero que vamos por islas como tal, pero para pasar a esa escala de manejar un mundo digital, pero realmente tenemos que hacer una validación correcta. Ahí pasamos a otra fase que tiene que ver con la IA computacional. Ya hablamos de temas de algoritmos, que realmente no es soltar la IA como tal, sino siempre que esté el humano pues detrás de todo este tema, pues sea una herramienta de apoyo. Temas de interoperabilidad, por eso les decía que el tema va mucho más allá del día de hoy, pero lo importante es desde ya tenemos que estar muy conscientes que es la única forma de que la información pueda llegar a lugares apartados. Y la interoperabilidad es mucho más que conectar e integrar sistemas, ¿no? Es que esto realmente fluya. Y vamos a hablar finalmente de un tema que tiene que ver con la hoja de ruta en Latinoamérica. Ya hay unos temas que han venido haciendo parte de los expertos, son los expertos médicos que han venido haciendo cosas muy interesantes, pero pues, es de una inspiración de un artículo del doctor Rafael Parra con unos colegas, donde hay una información interesante como para hacer una serie de preguntas ahí. Entonces, bueno, ahora sí, como quien dice, entremos en materia, vamos a hacer las primeras preguntas. Yo aquí tengo como una guía como para ir como para no perder como el camino y hablar un poco acerca de qué es patología digital y qué no es, ¿no? Entonces, doctora Alfisi, desde su experiencia, ¿qué cambia realmente al pasar de análogo a digital? Para que nos dé cuenta aquí a la audiencia un poquito acerca de ese tema. Bueno, gracias Andrés. La verdad que es una gran pregunta y el mundo de la patología se lo hace frecuentemente. Y yo creo que antes de analizar ese cambio, porque es un gran cambio y más que un cambio es una transformación, hay que tener en cuenta que la patología está dentro de poco de cumplir 200 años, hace que viene haciendo lo mismo y con un método, llamémosle, exitoso para poder dar sus resultados, un método desde su preanalítica muy básico, a un método de análisis muy ligado al microscopio y a la individualidad de la persona que lo analiza. Y ese método de alguna manera viene siendo hasta el día de hoy y en los lugares más, de forma más desigual, y es un poco mi objeto de estudio para mi país, y creo que puede trasladarse a la situación de lo que ocurre en Latinoamérica, sigue dando un resultado del laboratorio más pequeño que funciona en lugares remotos y alejados a los laboratorios grandes, pero básicamente el procedimiento sigue siendo el mismo y sigue siendo exitoso, digamos, ¿no? Y ese cambio profundo, esa transformación para pasar a lo digital, bueno, es entrar a analizar y a tocar costumbres muy arraigadas, muy relacionadas a la subjetividad, donde esa experiencia personal del patólogo que analiza, que integra la información, tiene que trasladarse a un flujo de información clínico en el cual se suman muchísimas herramientas que modifican drásticamente. Y en esto juegan muchos factores para ese paso de lo analógico, y acá este slide representa un poco qué es y qué no es, me parece muy claro de lo que estoy diciendo. Ese paso implica el uso de un juego de herramientas, un grupo de herramientas que deben adaptarse a todo este variopinto de cómo trabaja cada uno, pero básicamente con ese mismo método, ¿no? Entonces, De- el paso a lo digital verdaderamente es una transformación de la cual hay que apropiarse, de la cual hay que entender el sentido que tiene, la mejora, el agregado de valor y muchas cosas más, digamos, ¿no? Es lo que creo que vamos a desarrollar en este encuentro. sí, doctora Alfisi, y haciendo ese paso de análogo a digital, ¿cuál es el error más común que usted ve?
Bueno, el error más común es digitalizar la imagen sin transformar el proceso, digamos, ¿no? O sea, creer que digitalizando una imagen simplemente abrimos la puerta a la digital. Eso es solamente digitalizar, digamos. Transformación digital implica un cambio mucho más profundo, un cambio en la superficie y un cambio en la profundidad y un cambio a lo largo de nuestros procesos dentro de la preanalítica y en todos los puntos de nuestro camino donde se sumen estas herramientas, digamos, ¿no? La doctora Alfici, muy claro. Julia, me gustaría que pasáramos a la siguiente imagen, el siguiente slide de los retos, digamos, que están detrás de que si la patología de tal realmente puede escalar o no puede escalar. Pero aquí vamos empezando nuevamente acerca de la experiencia de nuestro panel y vamos a continuar con el doctor Alfici. Desde la experiencia, eh, ¿qué resistencia pesa más al migrar de patología digital? Acá pues yo tengo unos ejemplos como los hábitos clínicos, la fricción de proceso o percepción de pérdida de control. O sea, ¿qué acción cree usted o que puede ser diferente a lo que le acaba de mencionar que usted ve? Sí, bueno, primero como decimos cuando hablamos de un cambio cultural y nos metemos con la subjetividad, nos estamos metiendo con la percepción del trabajo diario que le hacemos como médicos, que damos un informe y revelamos una información a partir de una muestra, digamos, ¿no? Eh, yo creo que la primera resistencia es justamente hacer este cambio y pasar a un flujo diferente, lleno de herramientas, abrir puertas. La llegada de la inteligencia artificial está cambiando drásticamente esta apertura de puerta que estamos haciendo. Pero básicamente yo caigo sobre el concepto de el valor que le agrega esto y el poder eh, asomarnos a encontrar la vuelta al valor que nos suma, o sea, poder descubrir en estos pasos y en este cambio que estamos haciendo en el proceso de transformación digital, a encontrar pequeños puntos donde muy lentamente la gente que se va sumando y descubriendo los beneficios y la eficiencia de la patología digital puede encontrar valor en los mismos. Digamos, en esto quiero hacer foco. Bueno, y con el doctor Parra también con la misma pregunta, entonces, ¿qué resistencia pesa más al migrar de patología a la patología digital? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Creo que este tipo de espacios, Andrés, son muy valiosos para nosotros, los que estamos un poco más rezagados, principalmente en Latinoamérica. Ah, nosotros empezamos a migrar hace un año, desde el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, empezamos como a migrar a patología digital. Y cuando uno le pregunta a los expertos, digamos que en todo proceso de transformación, lo que hicimos nosotros fue ir a preguntar a las personas y a los grupos que más tienen experiencia. Y uno empieza a ver diferentes corrientes. Entonces, la corriente número uno es migre de un día a otro. Por ejemplo, en Holanda, en algunos laboratorios, el jefe del servicio llegó un día y les dijo, listo, se acaban los microscopios, todos nos vamos a digitar. Entonces, desde ahí hay una barrera, es cómo se debe hacer esa transformación. Hay otros grupos, por ejemplo, en España principalmente o en Suecia y vamos a hacer la transformación de a poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la transformación de a poco? Es, usted únase con su grupo de ingenieros, nosotros los patólogos somos médicos, sin la experiencia de los ingenieros y vamos como grupo con ingenieros y saber qué es lo que realmente se necesita. Patología digital no es solo tener un escáner, sino es todo el ecosistema detrás de un escáner. Entonces, en ese sentido, la migración tiene que hacerse de a poco, ¿sí? Esa es mi posición. Y lo que hemos hecho es, empieza a migrar de un microscopio al computador. Y ahí hay varias barreras. Usted dígale a una persona, a un patólogo que lleva 30 años, que ya no va a ver en un microscopio, sino va a ver en una pantalla digital. Entonces, desde ahí yo Claro. tuve dos escenarios. Tuve mis profesores con más de 20 30 años, en donde usted le pone una imagen análoga o digital y ven cosas completamente diferentes. Digamos que nosotros, que estamos en una generación un poco más que desde el colegio estamos con un computador,
¿sí? Para mí o para varios de mi generación, digamos, fue un poco más fácil pasar a digital. Hoy en día yo disfruto más ver imágenes digitales que en el microscopio. Sí, entonces digamos que esa parte generacional también tiene un impacto grande. Lo decía muy bien Hugo y es ese cambio también del tejido. Digamos que uno al microscopio todavía se aguanta ver un tejido doblado o la laminilla no bien puesta, pero ahí uno de alguna forma lo puede trabajar, mientras que en digital no. Entonces la preanalítica y en nuestros países sí o sí es muy, muy importante. Vale, entonces empezamos a detectar una serie de desafíos desde la preanalítica, el montaje, la coloración, cómo debe ser. Entonces, llegar a ese nivel de detalle y también, por ejemplo, que hemos visto en nuestra experiencia es cuáles se digitalizan a 20, cuáles se digitalizan a 40. Las citologías, por ejemplo, algunas biopsias muy pequeñas, la detección del Helicobacter pylori tiende a ser un poco más difícil. Entonces, ahí uno empieza a trabajar y a ver algunos desafíos que uno va encontrando a lo largo del proceso. Gracias, doctor Parra. Bueno, doctor Alfisi, no sé si ya ha tenido la experiencia, digamos, ya transformando, digamos, pasando ya, digamos, al mundo digital como tal, porque acá tengo una pregunta que está muy enfocada a procesos, ¿no? Entonces, cuando, digamos, donde rompen más proyectos, cuando aumenta el volumen, en este caso del WSI o Whole Slide Imaging, que es prácticamente pasar del mundo análogo al mundo digital, pero no solamente la laminilla, sino todo lo que conlleva de ver eso a través de una pantalla, donde usted ve que se pueden llegar a romper más esos procesos. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, una encuesta acá en la Sociedad Argentina de Patología y vimos que una de las grandes deudas, digamos, para entrar a este proceso es justamente poder tener buenos sistemas informáticos, sistemas de información o sistemas departamentales. Para muchos son los LIS, pero para otros son por lo menos tener sistemas departamentales. Y vemos que hay una gran deuda todavía con eso como primer escalón para poder acceder a cambiar hacia el flujo de la patología digital, digamos, ¿no? O sea, como decíamos, no es solo tener un buen escáner, sino que dentro de todo ese contexto, primero que nada, tiene que estar el patólogo y el equipo que lo rodea inmiscuido en un proceso, en un flujo digital. Y yo creo que la clave está en empezar por el sistema, que es la etapa en la que nosotros estamos acá. En este momento, la gran mayoría de los laboratorios estamos muy tardíos con la adquisición de la patología digital. En mi país son muy pocos los que no solo hicieron un flujo completo, sino que pueden acceder a un escáner. Entonces, digamos que preparar el territorio para empezar a escanear y para decir, bueno, voy a dar el primer paso, o lo voy a hacer de forma más rápida, como decía Rafael recién, o lo voy a hacer de forma más gradual, primero implica una preparación previa con un buen sistema de información del laboratorio y de integración de la información que nos abra la puerta hacia la transformación digital. Perfecto. Y doctor Parra, la misma pregunta, ¿dónde se rompen más proyectos ya con la experiencia pues, que usted ha tenido y sobre todo pues con la información de pronto que ha logrado como obtener del medio, ¿no? De sus colegas? Sí, nosotros creo que en Latinoamérica vamos como en el mismo sentido. Hugo lo dijo muy bien y es saber hacia dónde vamos. Hay algunos países que van muy más adelantados. Brasil, por ejemplo, ellos sí, digamos que por su capacidad económica también están más adelantados. Nosotros, Chile, Argentina, Perú, nosotros en Colombia, México, estamos como igual. Y es pasar del Excel, porque algunos laboratorios están con Excel, a pasar con un Claro. sistema de información que le permita determinar en dónde va la muestra. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Patología digital asumen que es solo tener el escáner. No, hay muchas cosas detrás de la patología digital. Desde que la lámina esté marcada, el bloque con su código adecuado, que se pueda testear. Hay laboratorios en Colombia, por ejemplo, que aún los bloques de parafina se marcan con lápiz. Si entonces queremos empezar a manejar un Ferrari cuando no tenemos las calles para manejarlo. Hay algunos laboratorios Total. que hemos hecho el esfuerzo,
¿sí? Pero en Latinoamérica tenemos que empezar a ir desde la base y los que vamos más adelantados empezar a jalar a los demás. Porque las nuevas generaciones, yo tengo aquí patólogos en entrenamiento, ya la mayoría de ellos están viendo escáner, ¿sí? Entonces, tenemos mucho que trabajar y por eso me encantan estos espacios para que conozcamos las realidades. Doctor Parra. Bueno, aprovecho ya a Julia. Julia, vamos a hablar acerca en este momento de arquitectura. Si quieres, se llama arquitectura mínima viable, como para que la utilicemos de apoyo, porque este es un tema donde nos metemos en un poco ya más como un tema más estructural, digámoslo así. Y aquí voy a invitar nuevamente pues a David. Yo creo que David nos escucha hablar y pues, se deleite, digamos, en todas esas arquitecturas o soluciones solamente que ya tiene, digamos, en este caso, pues la industria, ¿no? Entonces, igualmente, es una preguntita ahí porque es un tema conceptual. Y me gusta que las personas empecemos desde la base y me gustaría que habláramos acerca de WSI. ¿Qué traduce? Para las personas, esa pregunta ni la habíamos preparado, pero me gusta el tema conceptual. Sí, sí, efectivamente. Vamos, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo los doctores de la necesidad tanto de un sistema de información previo, de un código de barras, como incluso diría yo más de la preanalítica. O sea, de una buena preanalítica para llegar a la digitalización es totalmente necesario. La WSI viene, digamos, para Wall Slide Image. Básicamente, en términos coloquiales, imágenes muy grandes. O sea, las imágenes en anatomía patológica, mucha gente compara esta transición digital con lo que sucedió en radiología hace ya algunos años, en los que Sí. se pasó, digamos, de lo que era la radiografía tradicional, ¿no? Que uno iba ahí a la luz y la veía, a la digitalización de la radiografía. Y mucha gente la compara con la anatomía patológica, pero es que en la anatomía patológica las imágenes son extraordinariamente grandes. Y esto presenta algunos retos desde el punto de vista, vamos a decir, informáticos o de estructura, ¿no? Como se ha dicho hasta ahora, y totalmente de acuerdo, digitalización no supone poner un escáner, o sea, no supone poner un escáner y ya, sino que hay todo un proceso. Mi experiencia, tanto en Leica como anteriormente, digamos, ayudando a los patólogos a dar este salto en digital, para nosotros efectivamente el escáner, entendemos que el escáner es una pieza, pero es una pieza más dentro de todo el ecosistema. O sea, necesitamos después un gestor de la imagen, porque la imagen pasa a ser un activo más dentro del laboratorio. O sea, igual que hasta ahora teníamos los cassettes, teníamos el bote, digamos, teníamos los cassettes y teníamos los cristales, de repente aparece un nuevo activo dentro del laboratorio que es la imagen y hay que gestionarla. Tiene un ciclo de vida, empieza, termina, se almacena más frío, se destruye. Digamos, necesita un gestor de la imagen. También necesitamos almacenamiento, o sea, físicamente dónde ponemos la imagen. Pues necesitamos un servidor, una serie de storage. Hay muchas veces, yo he escuchado muchas veces que esa parte como que frena mucho a la gente a dar el paso al digital. Mi experiencia me dice que eso es algo casi secundario, o sea, es casi el menor de los problemas. Primero porque la industria del storage cada vez tiene storage más baratos y más fáciles de instalar. Y segundo porque es algo que poco a poco en el tiempo se va a ir gestionando. Y aquí hay determinadas formas, hay gente que borra imágenes, hay gente que mantiene las imágenes. Bueno, un poco adaptarse a a la necesidad, a la cultura, a la legislación vigente en cada lugar y en cada país. Pero también, digamos que todo esto al final hay que gestionarlo de alguna forma. Y esta es la palabra, esta, la interoperabilidad, ¿no? Esta palabra que los ingenieros usamos mucho y a veces no se entiende, y es cómo hablamos cómo hablan las máquinas entre ellas, o sea, qué se dicen entre ellas. Y aquí el uso de estándares yo creo que es un punto importantísimo, porque hay experiencias en la industria de uso, digamos, de sistemas cerrados y industrias que entraron en la patología digital y salieron. Y entonces lo que queremos precisamente es
que podamos gestionar esto y que en el futuro, el día de mañana, se puedan seguir abriendo imágenes, se pueda seguir viendo imágenes. Y esto lo da la interoperabilidad. O sea, la interoperabilidad es la forma de trabajar entre todas las piezas que hemos hablado para que se puedan intercambiar sin ningún tipo de problema los sistemas. Y no es algo a mirar a posteriori, sino es algo que tendríamos, creo que el doctor Rafael comentaba, el doctor Parra comentaba antes, que hay que involucrar a los ingenieros informáticos, totalmente de acuerdo, porque desde el primer momento, si ya se ponen las bases, la construcción será mucho más orgánica y mucho más sencilla. Si empezamos a pensar en esto al final, pues resulta que ya tendremos los escáneres de un fabricante o el gestor de otro fabricante y no se hablarán entre ellos y no sabemos qué hacer. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es interesante para verlo también a priori cuando empezamos a trabajar con el proyecto. Perfecto, gracias, David. Quiero aprovechar al doctor Mosquera, que lo tenemos ahí y queremos hablar, quiero hablar un tema relacionado con los retos que veníamos hablando, ¿no? Entonces, estuvimos hablando acerca de la resistencia que pesa más al migrar a la patología digital, doctor Mosquera. En su experiencia, ¿cuál ha sido? Bueno, Mario Andrés, muchas gracias por esta invitación. Yo considero en la experiencia, más o menos en el 2016, en Colombia la patología digital se llevaba con mucha incredulidad, con mucho escepticismo. Entonces, lo primero que hicimos junto con el doctor Parra fue lograr generar una apropiación social del conocimiento. ¿Qué es la patología digital? Vengan, dense cuenta de cómo funciona. La patología digital, al finalizar, después de todo lo que involucra, sigue siendo patología. Uno sigue viendo la morfología, los cambios morfológicos celulares, los sigue viendo en vez de un microscopio, los ve en una pantalla. Entonces, eso fue algo muy importante que fue hacer la apropiación social del conocimiento. Hicimos un estudio con varios patólogos mirando para que ellos interactuaran con una host-like image, cómo se manejaba, cómo se navegaba, cómo se veía, y utilizando diferentes escáneres. Y ahí comenzó toda esa transformación y como ese conocimiento que empezó en patología. Entonces, eso es un punto crucial. Y estoy de acuerdo con lo que había dicho el doctor Alfici y el doctor Parra, de cómo en ese momento la transición de los patólogos que llevan años mirando un microscopio, de repente se enfrentan a una imagen en una pantalla, nada más con ver, porque uno en un microscopio ve un círculo, ¿verdad? Y en la pantalla uno ve un cuadrado. De ahí ya cambia la perspectiva, Claro, sí. adaptarse al mouse. Yo estoy acostumbrado a manejar no sé, el Micrófono. torniquete, bueno, no me acuerdo cómo se llama bien, y entonces ya cambiarlo a otra dinámica. Eh, ¿será que estoy viendo bien? Y a mí me pasaba también, veía en la pantalla, pero venga, no estoy seguro, no le tengo tanta confianza, volví a mirar el microscopio y la misma lámina para generarme confianza de que sí estaba viendo los patrones morfológicos. Entonces, es un proceso, pero que a la larga todo termina confluyendo en decir que patología digital es patología. Bien interesante, hay un tema, este tema ni lo hemos preparado, pero tiene que ver con la visualización, con la pantalla, porque las personas normalmente piensan que es un monitor cualquiera y ya, que es como quien dice, conectar y poder ver algo a través de una imagen. ¿Qué nos puede compartir acerca de eso, doctor Mosquera, acerca de esas pantallas de visualización? ¿Qué tipo de pantalla debería ser? Pues las pantallas, generalmente hay varios tipos de pantallas y monitores que tienen una alta resolución. Inclusive hay estudios que hablan de que las imágenes se ven mucho mejor en un cuarto oscuro, como se ve en radiología, a diferencia de un cuarto pues con luz y demás. Entonces, ahí ya hay monitores adaptados frente a este tipo de imágenes médicas. Entonces, generalmente una muy buena calidad de 4K en adelante y que tengan obviamente su protección visual. Con eso es lo que estamos manejando actualmente en nuestro laboratorio. Perfecto, gracias. Por una pregunta un poco más técnica, pero sí, es como esas pantallas grado médico, ¿no? Bueno, ahora quiero que pasemos
a otro tema que tiene que ver con Julia, una vez, si me colaboras, vamos poniendo un tema relacionado con la validación clínica. Es un tema lo puedes ver en la diapositiva, el slide número 7. Pero vamos a aprovechar, doctor Mosquera, que estamos hablando de qué se recomienda en este caso, pues en en la transición de patología obviamente análoga a digital. Y acá tenemos unos periodos en los cuales estamos comparando, digámoslo, el mundo análogo al mundo digital. Lo que logramos visualizar, o un experto o un médico patólogo, lo que logra visualizar desde en este caso el microscopio, versus lo que podría lograr llegar a ver desde ya lo que es la pantalla, digámoslo así. Entonces aquí hay unos periodos interesantes o que estamos hablando acerca de validación, washout y control de calidad. Entonces, como entender un poco ese comparativo, cómo lo manejan doctor Mosquera, como para que no, para que realmente haya una comparación sana de un mundo a el otro y sobre todo generar esa confianza. ¿Qué nos puede compartir acerca de eso? Si entendí bien, la pregunta es cómo se maneja la transición de que el patólogo se adapte a la imagen digital. No, es más como, como esa comparación. Yo veo desde el microscopio convencional. Después tengo la posibilidad de pasarme a verlo desde un visor, digámoslo así, pero yo cómo puedo tener una comparación sana sin tener sesgos, digámoslo así, de que la una realmente puede reemplazar a la otra, inclusive pues mejorarla, ¿no? Es más o menos como en ese concepto. ¿Ustedes cómo hacen esos procesos? Como lo que lo llaman watch out. Sí, entonces lo que hemos hecho es generar como un proceso de validación en donde hemos tenido varios patólogos que hayan visto casos meses atrás o años atrás y posteriormente se los ponemos en la pantalla. Y posteriormente a eso evaluamos su interpretación diagnóstica y junto con ello vemos la concordancia. Y la concordancia ha sido bastante buena, no ha habido ningún contratiempo así mayor con respecto a eso. Entonces eso también ha generado también como una aceptación de los patólogos al darse la confianza de que sí realmente están viendo sus casos de forma adecuada. Ese es el ejercicio que hemos hecho en nuestro laboratorio. Perfecto. Julia, te aprovecho que estás ahí para que no cierres la ventana todavía y mira la siguiente slide que tiene que ver con IA en patología, sobre todo al hablar de ese flujo, ¿no? Entonces aquí al doctor Mosquera, ¿qué casos de uso hoy si están maduros y realmente cuáles pueden llegar a ser especulación o como lo llamamos en el medio, que son humo? Sí, pues yo lo pondría como en dos o tres categorías. Lo que ya está maduro, sobre todo, yo veo como es la cuantificación de biomarcadores de inmunistoquímica. Por ejemplo, el Ki-67, biomarcadores para cáncer de mama, el PL1, que ya tiene sus aprobaciones inclusive en Estados Unidos por la FDA. Eso es como lo que yo veo que está bastante maduro. También está evolucionando bastante bien, con bastante seguridad la detección como el screening, como identificación de focos de micrometástasis en ganglios y estos hotspots que pueden mejorarse, que ayudan a que el patólogo pueda identificar con más facilidad estas regiones. También la clasificación de Gleason en próstata también está bastante maduro también ese proceso. Eh, lo que me parece que todavía falta y lo que es humo definitivamente es que la inteligencia artificial reemplace al patólogo. Eso es humo, eso no es verdad. Eh, Aún lo que falta también por mejorar son estos modelos fundacionales que están en proceso, prometen y son sorprendentes sus desempeños frente a predicción de mutaciones, frente a interpretación de múltiples tipos de tumores mediante grandes bases de datos. Eso también me parece que se está desarrollando bastante bien, pero igual falta mirar el contexto clínico, cómo va. Entonces, eso es lo que yo veo que está evolucionando los algoritmos de inteligencia artificial.
Perfecto. Ahora quiero pasar al doctor Parra una pregunta que tiene que ver desde esa visión del doctor que es clínica científica. ¿Qué requisito es el más crítico para evitar sesgos y los famosos pilotos eternos? O sea, que arrancamos y realmente no se ve como que las cosas avancen. Pues, digamos que eso lo podemos extrapolar a todo lo que se está hablando en IA, ¿no? O sea, cuando uno ve esos grandes algoritmos que están vendiendo en clínica, podemos entrar ahí todos como en ese bucle en creer que esos algoritmos van a cambiar todo el paradigma y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Mosquera y es, hay que saber, hay que saber identificar cuáles sí son humo y cuáles no. Ah, digamos que cuando uno hace validaciones de algoritmos, tiene que pasar por diferentes fases. Una fase de entrenamiento, una fase de testeo, una fase de validación. Y no, y hay que validar interna y externamente. ¿Qué me está pasando a mí, por ejemplo? Me prometen algoritmos muy buenos que han entrenado con una data bien interesante, pero cuando se empieza a extrapolar en población nuestra, el algoritmo baja completamente su rendimiento. Y eso es principalmente es porque el algoritmo tiene que tener una robustez de tal manera que pueda ser extrapolable. Y ahí caemos en eso de, yo le prometo a usted que mi algoritmo es mejor que el del vecino, ¿sí? Entonces ya hoy en día estamos teniendo esa guerra de mi algoritmo el Ki-67 es mejor que el suyo. Pero venga, vámonos para atrás y miremos cómo lo validaron, cómo lo estudiaron, cómo lo hicieron, en qué contexto lo hicieron. Y ahí sí uno puede decir, en mi población y en mis muestras, realmente este algoritmo funciona. Por eso era lo que decía el doctor Mosquera y es en aquellos algoritmos en donde la identificación, o sea, la respuesta sea sí o no, es decir, yo estoy viendo un color o veo una arquitectura, probablemente los algoritmos hoy en día tengan mayor validez y sean extrapolables. Para diferenciar un Gleason, pues lo que usted está viendo es una forma de la célula y la arquitectura de la glándula para decir si es un 3+3, 3+4, etcétera. Pero ya cuando se van a extrapolar con eh, datos clínicos y otros datos adicionales, e incluso con datos en donde la prevalencia de la alteración molecular cambia entre población, yo pienso que ahí los algoritmos van a empezar a perder esa robustez que dicen tener. Por eso siempre mi recomendación es validémoslo con nuestros datos. Y si yo le valido con nuestros datos, ahí puedo demostrar que el algoritmo realmente tiene ese nivel de confianza que es lo que nosotros queremos. Entonces, algunos me dicen, no, es que solo es un 80% de rendimiento. Qué pena, pero su familiar puede caer en el 20% de que no le funcionó. Entonces, en medicina, a diferencia de la ciencia de datos, un 20% puede ser bastante. Entonces, por eso es importante siempre validar esto y yo, como lo digo en varios espacios, y es la patología digital para diagnóstico morfológico y demás va a tener mucho valor, pero para otros algoritmos que van a tener impacto en el pronóstico en decisiones clínicas, esta va a terminar siendo una herramienta que algunos denominamos como un tamizaje digital. ¿Vale? Entonces, me va a servir para un punto y ahí cojo derecha o izquierda y sigo haciendo la mejor manera para el diagnóstico adecuado. Muchas gracias, doctor Parra. Bueno, ahora después de hablar ya entramos mucho en materia, hablamos de temas clínicos, ahora vamos a hablar un poco acerca de interoperabilidad, esa capa que yo les decía que esa capa es la que nos va a permitir, digamos, como ir más allá y realmente pues tener esos resultados concretos. Entonces aquí obviamente vamos con Antonio. Julia, sería bueno compartir ahí una slide que habla de patología digital más interoperabilidad, que es igual a impacto clínico real. Acá Antonio es hablar acerca de
¿qué significa interoperabilidad? Y pues yo te mencionaba un término de interoperabilidad con propósito, o sea, realmente que cumpla su objetivo, para que nos compartas un poco a todos los que estamos aquí presentes. Claro que sí, cómo no. Bueno, una definición bastante básica de interoperabilidad es simplemente que diferentes sistemas sean capaces de compartir información útil entre ellos. Cuando hablamos, pues como tú me preguntas, por una integración con propósito, ya aquí no simplemente lo importante no es que, por ejemplo, pues un escáner sea compatible con un determinado software que haya en el hospital. Se trata de algo más avanzado, se trata de diseñar un ecosistema donde toda la información fluya sin fricciones, de tal manera que el patólogo puede tomar todas las decisiones rápidas y en el momento preciso. Básicamente es bueno, pues una estrategia para conectar la tecnología para optimizar el diagnóstico y llegar a la excelencia clínica. Básicamente es utilizar la tecnología pues, para que esa conexión entre los diferentes sistemas genere un valor clínico real. Entonces, bueno, pues para ello pues debemos de diseñar, organizar y tener una estrategia para implantar una tecnología que nos ayude a ser facilitadores para la excelencia médica. Cuando hablamos pues, de patología digital, pues al final que orqueste el flujo necesario entre todos los sistemas involucrados en patología digital, pues para que el patólogo, que al final es quien tiene que realizar el trabajo, pues disponga de la información tal y como debe tenerla de la manera más sencilla, pues para ayudarle en su trabajo y optimizar toda su labor clínica. Gracias, Antonio. A ver, nosotros, recuerdo, me parece que fue David, o no, creo que sí, que habló un poco del tema de la radiología, mucho que aprender en su Ujú. momento de la radiología, la curva que han tenido que aprender, incluso también hablamos de hasta de los tipos de cómo se ve la imagen. Yo creo que el doctor Mosquera nos comentó cómo se ve desde microscopio a cómo se ve actualmente, que es rectangular, e igualmente pasa en radiología, porque la captación de esas imágenes a través de los arcos Sensei también nuevamente pues viene con un tubo de rayos X circular y pasar a la pantalla. Digamos, hay retos muy similares, sin decir que sea al 100% igual, ¿no? Pero dentro de todo este tema viene un tema relacionado con los estándares, y los estándares es lo que nos va a permitir obviamente, pues, que se hable lo uno con lo otro. Y hay un estándar que me gusta mencionarlo mucho porque tiene que ver con el que permitió realmente que hubiera por lo menos esa primera conexión, y que nos pusiéramos todos de acuerdo hablando de radiología. Ahora, en el Ujú. mundo de la patología digital estamos hablando de DICOM. ¿Qué me cuentas acerca de eso? ¿Qué está pasando en este momento con DICOM? Efectivamente, bueno, pues DICOM al final es digamos que simplificándolo un poco, pues es el estándar universal para la gestión de imágenes médicas. Esto en radiología, que lleva muchísimos años más implantados la radiología digital, mucho más que la patología digital, pues es un estándar de facto. Realmente en patología digital nos encontramos que todavía en el mercado hay bastantes, por ejemplo, fabricantes de escáneres que no son capaces de proveer imagen DICOM. Lo proporcionan en sus estándares, estándares propietarios, estándares específicos. Pero claro, de cara a lo que hablábamos de una interoperabilidad con propósito, lo que siempre vamos a intentar es trabajar con estándares. En este caso, pues con el estándar DICOM. Para ello, pues bueno, pues lo primero de todo es que tenemos que conseguir que esas imágenes a priori se conviertan en DICOM. ¿Y por qué? Bueno, esto no lo digo yo. Hay una organización internacional que es el IHE. Es una organización que básicamente pues ayuda a la industria a definir pues cómo deben interoperar los diferentes sistemas en cada uno de los ecosistemas. Entonces ellos desarrollan y definen lo que son los perfiles. Y entonces pues hay un perfil del IHE para patología digital que dice que, utilizando DICOM, define cómo debe ser el flujo de información, el flujo de trabajo que ha involucrado entre los diferentes sistemas que forman parte de ese ecosistema de patología digital, entre el IMS, los escáneres, los visualizadores, el LIS, etcétera. Entonces, pues, básicamente lo que necesitamos es orquestar, utilizando DICOM, pues todo el flujo de información, tal y como lo dice el IHE, de esa manera, pues bueno, pues para conseguir un sistema de interoperabilidad lo más estándar posible. Bueno, ahora le pregunto a David, relacionado con el tema DICOM, o sea, ¿qué habilita ese estándar? Cuéntanos así, digamos, de una manera muy, pues, llamémoslo como decimos para dummies, así muy, muy sencilla para los que no estén metidos al 100% pues con este mundo. Sí.
Vamos, yo llevo trabajando en el grupo de DICOM, el grupo 26, que es el grupo que establece este estándar para la patología digital desde hace muchos años. Básicamente la idea es que el día de mañana, de aquí a 5 años, alguien pueda recoger una imagen de patología digital y la pueda volver a abrir sin ningún tipo de problema. Este es en esencia lo que determina el DICOM. Lo mismo que pasa a día de hoy con radiología. Puedo abrir cualquier imagen radiológica emitida por cualquier fabricante desde hace muchísimos años. Entonces, en esencia, lo que queremos hacer es poder compartir la imagen de forma fácil, aprovechar lo que ya sabemos de la radiología y poder intercambiar imágenes de forma sencilla. De forma que si el doctor Afici tiene que mandarle una imagen al doctor Parra, pues la pueda enviar y el doctor Parra la pueda abrir. Pues para eso funciona Daiko, para eso es Daiko. Para que sea sencillo el envío y la apertura de las imágenes en cualquier sistema que esté vinculado. Qué bueno, acá haciendo un paréntesis antes de entrar, digamos, como a esta parte como de la estructura, me gustaría preguntarle al doctor Alfici, en el mundo de la patología, aquí saliéndome también del libreto, solamente que me llegó la pregunta es, en radiología, pues todos recordamos siempre el CD, ¿no? En el cual nosotros transportamos del CD, donde aparece pues el resultado como tal, puede ser la placa, obviamente ya transmitida, pero en patología, ¿existió eso? O sea, eso lo digo yo por desconocimiento, no sé si un CD... ¿Cómo ha sido el mundo de la No, patología, doctor Alfici, en ese caso? O sea, y parece que David quería ampliar. no, Ah, se bueno, pretende claro. decir, es que no cabe en un CD. Ese es el problema. Oh, buen punto, buen punto. El tamaño. Sí, Correcto. no, yo lo que agregaría acá es que como que nuestros dos grandes primos del mundo diagnóstico, como siempre lo digo, son los radiólogos y por otro lado los bioquímicos. En Argentina están tan separados, digamos, y ellos ya hicieron su proceso de transformación digital, pero porque pienso que tienen mucho, nuestras imágenes tienen mucho más complejidad, digamos, comparando ambas especialidades, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo una barrera, digamos, la barrera de dónde guardar esas imágenes, cómo manejarlas, cómo manipularlas, cómo llevarlas, traerlas, que sean interoperables. Son imágenes muy ricas, con mucha carga de morfología, que a veces, ya hoy nos dimos cuenta con algunos algoritmos, como que comentaba recién Andrés, que ni siquiera son visibles al ojo humano. O sea que vaya que hay un mundo por descubrir dentro de esas imágenes también. Y bueno, obviamente por eso todo este desafío por delante. Muchas gracias, doctor Alfici. Bueno, ahora retomemos lo que estamos hablando, que era temas de la parte de esa arquitectura que le quería preguntar aquí a Antonio, ¿no? Entonces, acá hay dos temas interesantes que tienen que ver con el desarrollo interno. O sea, nosotros como institución, como laboratorio, querer arrancar con un desarrollo interno versus una integración ya con estándares, en este caso, llamémoslo DICOM como tal, como estándar. Acá la Ujú, pregunta es... ¿cuál es tu regla práctica para decidir entre la parte de lo que es desempeño, ujú. resultadamente del costo total de la propiedad y el riesgo, o sea, en hacerlo de una manera o la otra, ¿no? Un desarrollo interno Claro, versus la si te otra. refieres a desarrollarlo, pues, por ejemplo, pues, con un equipo de desarrolladores que puede tener un determinado hospital o adquirir una solución por parte de Exacto, sí, tercero, ¿verdad? interno, sí. Vale, bueno, pues a ver, rápidamente puedo comentar. Aquí va a depender también digamos, de la estrategia del objetivo que quiere tener esta organización. Por ejemplo, el desarrollo interno en cuestión de rendimiento suele ser muy eficiente a corto plazo. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar una solución ad hoc, te va a solucionar el problema que tienes ahora, pero claro, esto tiene muchos problemas. Esto tiene el problema de que cuando escale no vas a poder escalar bien. Esto tiene el problema de que lo que has desarrollado para un determinado escáner, por ejemplo, cuando traigas otro escáner va a costar el poder sustituirlo por otro. Vas a tener el problema que no se tiene tanto en cuenta al principio, no solamente es el desarrollo, es el mantenimiento, son los costes que hay asociados, el control de versiones, los parches de seguridad, etcétera. Además, hay un coste que no es nada desdeñable, que es el del conocimiento que está en el propio personal del hospital, que puede estar hoy, pero mañana puede no estar. Y entonces ese sistema se convierte en un sistema legacy, que es muy difícil de mantener, que es muy difícil de escalar
y que, bueno, pues que seguramente esta situación que estoy comentando a mucha gente que trabaja en el hospital le sonará bastante. Frente a ello, pues está la solución de optar por una solución que haya en el mercado comercial. Aquí, pues, lo principal es que sea algo que entiendo que el mayor riesgo que puede haber aquí es una situación de vendor locking, es decir, estar bloqueado por el proveedor. Es decir, bueno, pues Claro. si yo cojo y orquesto toda mi interoperabilidad de patología digital a través de una herramienta que es de un proveedor, bueno, pues ya estoy atado a él. En ese sentido, pues bueno, pues lo ideal que es que sea una solución de estándares, que use estándares abiertos, de tal manera que, bueno, pues al final nosotros, por ejemplo, proveemos DICOM Path, que es una solución de interoperabilidad basado en el estándar del IHE, basado en DICOM, tal como habíamos hablado, y básicamente implementa ese flujo de comunicación entre los diferentes sistemas de patología digital, de tal manera que intentamos evitar que los hospitales se sientan en esa situación de vendor locking. ¿Por qué? Porque pues, al final es una herramienta muy útil, muy buena, pero que implementa un estándar, de tal manera que bueno, pues seguramente el hospital, llegado el momento, pues pueda buscar una solución también que sea compatible con ese estándar, pues para poder sustituirla llegado el momento. El riesgo Gracias. suele ser el mayor factor, el factor crítico, es decir, hay que hacer un análisis entre costes, ese coste de ownership y el riesgo, pero bueno, al final lo que he comentado, pues hay diferentes vertientes. Yo entiendo que al medio y largo plazo interesa mucho más una versión comercial basada en estándares. Gracias, Antonio. Se nos estaba recortando un poco el tiempo, entonces ahora nos va a tocar las preguntas y las respuestas un poco más cortas. Sí. Pasando de integraciones punto a punto. En este caso, ¿cuál sería, digamos, este primer movimiento para pasar a un flujo estándar? En este caso, que permita que sea gobernable, en este caso, pues llamémoslo con los estándares. Efectivamente, bueno, pues si está la situación donde un hospital tiene unas integraciones punto a punto, pues lo primero de todo es definir una estrategia. Es decir, estar convencido de que queremos pasar de una estrategia de conexión punto a punto, donde, como ya he comentado, pues puede tener bastantes problemas, a una estrategia de interoperabilidad basada en estándares. Eso es lo primero. Ahí pues tendremos que ayudarnos de gente experta pues, para definir esa estrategia, para definir el workflow que queremos tener, cómo queremos que los diferentes sistemas, independientemente del proveedor, de la marca, del vendedor que esté en este momento, pues cómo queremos que interactúen entre ellos. Y una vez que tenemos definida la estrategia, el flujo, pues buscar una herramienta y en este caso, pues alguien que te acompañe en todo este proceso para implementar esa herramienta tecnológica concreta e implementar los flujos de trabajo y esos estándares que se han definido en esa estrategia. Básicamente eso es lo que habría que hacer. Lo primero de todo es definir una estrategia, saber cuáles son los flujos de trabajo que queremos implementar en nuestra organización y buscar el compañero ideal para que te acompañe y te facilite este viaje. Gracias, Antonio. Bueno, al finalizar esta presentación van a recibir vía LinkedIn toda esta presentación para que la tengan como material y la puedan revisar con calma. Bueno, vamos a pasar a otro tema que está relacionado con la hoja de ruta LATAM. Hoja de ruta LATAM, claro, tenemos unos desafíos puntuales y como comentaba al comienzo, esto es inspirado en un artículo muy interesante que me compartió en su momento el doctor Parra, Crossing the Andes, Challenges and Opportunities for Digital Pathology, Pathology in LATAM. Dentro de eso, doctor Parra, aquí voy al punto es, si LATAM quisiera acelerar patología digital en 12 meses, ¿por dónde se debe empezar? Es una pregunta bien amplia, ¿no? Intentaré resumirla por el poco tiempo que tenemos. Ok. Ah, Eso que hay que ir en diferentes vías. La primera es la creación de la Asociación Latinoamericana de Patología Digital, que el doctor Andrés Mosquera, que está presente, es el presidente. Digamos que se ha hecho un esfuerzo grande en Latinoamérica para unirnos y conocer nuestras oportunidades de mejora para ir creciendo. Primero, el segundo es el entrenamiento al personal de patología y a los nuevos residentes de qué se viene, porque qué ventajas tiene. Y yo sí soy de la línea de que hay que tener las dos opciones, tanto microscopio como pantalla. Sí, pienso que es un complemento bien interesante. El tercero es el costo, y aprovechando que Leica está acá, y es saber
ellos cómo tienen pensado también entrar a Latinoamérica. Por ejemplo, aquí a mí afortunadamente me tocó sacar, para poder tener este tipo de opciones, es hacer arrendamientos y eso también lo tenemos nosotros en el proyecto Gloria, es tener Figura. arrendamientos y de esta manera poder tener estas tecnologías. Y otro gran reto es poderle vender o sea, el uso de IA y patología digital al proveedor de salud. Entonces, es empezar a también a vender y mostrar esto. Entonces, por ejemplo, nosotros con Leica aquí los venden y eso es muy caro para nuestro país. Entonces, es importante que empiecen a ver que en países pobres como los nuestros hay que ingresar de esa modalidad. Nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos ni Europa, en donde un escáner no tiene tantos impuestos como en nuestros países. Entonces, tenemos que empezar así. Si no, el- los grupos asiáticos ya van a empezar a llegar con tecnología, como está pasando en los carros. ¿Cómo están llegando en Latinoamérica los carros? Están llegando con mucho menor costo, con buena calidad. Entonces, si los grandes grupos conocidos no ingresan de esta manera, los grupos asiáticos, que son muy buenos, van a llegar con una menor calidad. ¿Vale? Entonces, esto también es un mensaje para las empresas que nos están viendo y es ver que sí o sí debemos tener costos razonables para nuestros países. No puede ser que nos estén cobrando todo. Descargar la imagen le cuesta, ¿vale? Entonces, ahí la pregunta es, prefiero tener un sistema de almacenamiento local, pero es que la nube tiene algunas ventajas que no lo tiene el almacenamiento local. Entonces el costo, yo no me demoro más, sino que me quedo mucho tiempo, es sí o sí tenemos que tener un costo accesible o si no vamos a seguir teniendo tecnologías inalcanzables que están solo en Europa y Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Parra. No sé si David quieras mencionar algo, pues el derecho obviamente a, pues, No a la alusiones. expresión. Sí. No, no, es súper interesante lo que comenta el doctor. Efectivamente, hay un problema fundamental en la patología digital y es el retorno de inversión. O sea, en radiología era muy sencillo tener el retorno de inversión, me ahorro la placa de plata y eso es un dinero. En patología digital dices, ¿y qué me ahorro? ¿Dónde está el que está? No lo voy a quitar, lo sigo teniendo que tener. Entonces, el ahorro fundamental es en la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo y donde efectivamente hay un ahorro comparativo al coste de la implantación del proyecto está aquí. Yo quiero recomendar vivamente, hay un proyecto en Inglaterra que se llama EMPIC, que fue un proyecto del NHS de Inglaterra, hace ya algunos años que empezaron con las mismas circunstancias que se puede encontrar ahora mismo en Latinoamérica y ya han publicado dos guías sobre precisamente este análisis. Cómo analizar desde el punto de vista económico para los financieros eh, un proyecto de patología digital en términos económicos para poder presentar un proyecto desde el punto de vista financiero a los hospitales. Porque no hay que tener nunca en cuenta que un error en anatomía patológica supone un gran coste en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente oncológico. Y parece que nos queremos ahorrar no sé cuánto en la patología digital y resulta que después en la oncología hay un coste tremendo. Entonces, yo recomiendo vivamente este estudio económico-financiero que han hecho estos expertos en el NHS porque fácilmente es trasladable. Pero efectivamente, como bien dice el doctor Parra, hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la entrada de productos. Nosotros desde Leica tenemos ahora mismo un abanico muy interesante de productos, más grandes o más pequeños, dependiendo de la necesidad de cada hospital, también desde el punto de vista del software, para poder adaptarse a las necesidades de cada mercado. Muchas gracias. Ahora, el doctor Andrés Mosquera nos quería compartir algo o quiere pues, unirse a la conversación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Parra. Eh, claro, se le ofrece a un patólogo que se encuentra en alguna provincia, un laboratorio pequeño, que ellos son los que más necesitan este tipo de tecnología para resolver sus casos.
que son los que tienen, de pronto no tienen la experticia, no tienen la capacidad tecnológica de biología molecular para realizar una serie de cosas y que este tipo de solución de patología digital podría resolver muchas dificultades que manejan estos patólogos que se encuentran en provincias. Entonces se le ofrece la patología digital. No, mire, con esto puede compartir casos en todo el mundo. No, mire, los algoritmos de inteligencia artificial le resuelven y le ayudan a agilizar su precisión diagnóstica. Pero le cuesta una cantidad monumental. Entonces, en ese orden de ideas, la patología digital en Latinoamérica se está delimitando solamente a los laboratorios más grandes o los que tienen un músculo financiero suficiente como para invertir y esperar un retorno de inversión. Pero los laboratorios pequeños, que son la gran cantidad que hay en el territorio latinoamericano, eh, eh, se, se reduciría nada más a un sueño. Entonces, sí, este es un llamado también a la industria a contextualizar sus ofertas en el territorio latinoamericano para mejorar el diagnóstico anatomopatológico. Yo quería agregar también una cosita, perdón que interrumpa, compartiendo con lo que dice André y con lo que dice Rafael, excelente, porque realmente es como que lo pensamos todo a esto sin hablarlo incluso. Y yo quiero agregar también que uno de los aspectos muy importantes es poder formar una masa crítica. Esa masa crítica no llega nunca porque justamente la industria apunta a lo que nos pasa en Argentina. Son tres lugares, y cuento con los dedos de la mano, tres, llegarán a cinco si hay uno más que no lo tengo en cuenta y son siempre los mismos. Y uno va a los congresos y la gente que concurre a los congresos es la gente que está en esos hospitales y en esos grandes laboratorios. Y entonces el médico acá de provincia no solo no puede asistir al congreso a ver esta tecnología, sino que no la va a poder probar nunca. Entonces, formar esta masa crítica es no solo la posibilidad de adquirirla, sino de poder probarla, de poder hacer testeos, de poder concurrir, después volver a sus lugares, hablar con los decisores, hablar con los financiadores, porque si no, de otra manera, la aguja no se mueve, digamos, y yo creo que también genera un círculo vicioso y no virtuoso para que se pueda implementar la tecnología, porque obviamente los decisores lo primero que preguntan es sobre el retorno. Y esto va mucho más que eso, y creo que el verdadero ahorro está en la implementación generalizada y disponible para los lugares más remotos, por ejemplo. Genial, me gusta realmente pues la conversación abierta y digamos que esa era, pues, la invitación era como para tener como todas las diferentes visiones, pero también es el diálogo abierto y entender un poco pues que hay retos más allá, que también que solamente el componente tecnológico, sino que hay retos también nuevamente financieros, económicos y la forma como se hacen las cosas. Bienvenido, muchas gracias pues doctores, nuevamente pues por aportar digamos esto a la conversación. Para mí ha sido un verdadero placer. Digamos que realmente cubrimos todos los temas. El propósito precisamente de esto es abrir este tipo de espacios y sobre todo llegar a personas las cuales, digamos, no estén en esas instituciones, digamos, de primer nivel, llamémoslo así, en Latinoamérica, que se puedan dar ese lujo, pero que a través, digamos, de este micrófono o este medio, también podamos acercarnos y que también puedan hacer ese cambio de chip, dar como esas herramientas. Espero que no sea la última, pues, de estas conversaciones. Antes de terminar, preguntarle a Julia, Julia, ¿nos falta alguna temática final con la ronda de preguntas y respuestas de las personas? Sí, 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 tenemos que ya pasar a preguntas y respuestas, así que creo que estamos un poquito más tarde del tiempo, pero si podemos dedicar unos Yo, 5 o 10 minutos, perfecto. está perfecto como para cierre. Ujú. Sí. ¿Tienes ahí las preguntas de pronto? De momento no, por favor, yo invito a todo el mundo nos podéis poner sus preguntas ahora mismo en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, Q&A. Ya, Mientras hacemos las preguntas, aprovechemos al doctor Mosquera que nos quiera aportar algo ahí. ujú. Sí, yo quería hacerle una pregunta a David que me llamó mucho la atención que dentro del grupo de DICOM se espera que en 5 años, 4 o 5 años, si no estoy mal, las imágenes
todas estuvieran con este mismo formato, si no mal entendí. Me resulta, me salta la pregunta de cómo se manejaría todos estos algoritmos de inteligencia artificial que surgen a partir de otros tipos de formatos, cómo se podría llegar a ser generalizable o cómo están abordando ese tema en el grupo. Sí, efectivamente hay diversidad de adopción. Quiero decir que Europa está bastante más avanzada que Estados Unidos en la adopción de Daikon. Y el tema de los algoritmos también se está trabajando muchísimo para poder obtener todo lo que son las anotaciones de los algoritmos, o sea, las regiones de interés que genera un algoritmo, por ejemplo, en el Gleason, o los resultados, los conteos del Ki-67 o del ER2 que se requieren, para poder hacerlo también de forma estándar, de tal forma que incluso la interpretación del algoritmo, el resultado del algoritmo, pueda ser generado de forma estándar y pueda ser compartido de forma estándar. A día de hoy, como bien decía Antonio antes, ya existe posibilidad de poder generar DICOM desde el escáner, poder manejar DICOM desde el sistema de gestión. Falta este paso de la inteligencia artificial, que ya se está trabajando, y que el LIS, sobre todo, también sea estándar. Quizás estos son los dos puntos que faltarían para cerrar el ciclo completo. Ya hay muchos LISes que trabajan en estándares y ya han empezado los proveedores de inteligencia artificial. Este año en el PathVision se han dado los resultados del Conectatón que se hizo en verano con muchísimos fabricantes y se ha visto que efectivamente ya hay un gran grupo nutrido de industria de todos los sectores que trabaja en Daikon sin ningún tipo de problema. Y otra pregunta que me resulta es que estoy totalmente de acuerdo, hay que homogenizar este tipo de formato en patología digital. ¿Y cómo se llegó al consenso en radiología? No sé si tengas conocimiento de esto. No, tengo el conocimiento de cómo se llegó al consenso en patología. No fue sencillo, hubo que romper ciertas barreras por la dimensión de la imagen y por algunas estructuras complejas que tiene la anatomía patológica. Al final, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Europa, es que la demanda del mercado es la que está llevando al uso de DICOM, fundamentalmente. O sea, que haya una licitación pública o privada en la cual se exija el uso del DICOM nativo, es la forma más sencilla que empuja a la industria a trabajar en los estándares. Depende más, digamos, de vosotros a la hora de pedirlo que de nosotros a la hora de tenerlo, que ya se tiene. Muchas Genial. Y gracias. yo me tomé acá el No, atrevimiento no de hacer está las preguntas, bien, espero que me resulta. Este va para, am, Antonio. sí, para Antonio. Antonio, una vez se generan estas imágenes de DICOM, obviamente para los parámetros regulatorios para realizar y desarrollar modelos de inteligencia artificial se requiere la anonimización y de identificación de esto. Eh, ¿Hay algún, no sé, un sistema dentro del ecosistema que tú planteas que logre esa de identificación y asegurar de que se proteja la identificación del paciente? Por supuesto, esta casuística no es única de patología digital, básicamente es universal cuando estamos hablando de cualquier proyecto de salud digital. Sobre todo cuando además, por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de integración o de interoperabilidad con sistemas que están fuera del hospital, que están en Internet, como pueden ser plataformas cloud donde hay una serie de datos médicos almacenados, como puede ser, por ejemplo, caso concreto donde trabajamos. Datos de glucosa en sangre con proveedores para el sector de la diabetes, para el área de la diabetes. Entonces, pues todo lo que es la anonimización de datos, pero claro, evidentemente sin perder la pista de qué muestra o qué dato corresponde a cada paciente. Es un reto y es una cosa que nuestra tecnología nosotros nos llevamos dedicando a este sector durante más de 16 años y lo tenemos resuelto. Además, somos capaces de adaptarnos a las condiciones específicas pues, de cada legislación concreta. Es verdad que luego hay que tener cierta cintura porque, bueno, vayamos donde vayamos, hay zonas geográficas, pues hay países concretos donde pues hay unas restricciones legales que tenemos nosotros que adaptar vía tecnológica
específicas, pero sí, digamos, es una circunstancia específica que tenemos resuelta. Sí, genial. Es que, claro, en las imágenes además de que se puede obviamente escanear como tal la etiqueta de la lámina, que esto ya, con eso ya la hicimos, pues. No solo eso, sino los metadatos que involucran dentro de esto. Se ha visto que sí, no, generalmente uno ve la imagen y no, que está anonimizada y demás, y sí, realmente yo no veo la imagen, pero Ujú. entro a entrar a los metadatos en sí de la imagen y Sí, encuentro absolutamente todo. Entonces, hay que anonimizar eso ese también. punto, exacto, entonces la de identificación ahí se vuelve, no es tan fácil como uno lo pinta de no, que el escáner ya con esto ya le No, anonimiza, no, los eso es una de metadatos siguen. efectivamente, eso es una de las ventajas de poner un sistema en medio que orquestre la interoperabilidad porque además podemos incluir ese tipo de lógica adicional, por ejemplo. Ah, ok, genial, Ujú. gracias. Simplemente por Nada, Bueno, un placer. te Sí, quité. David creo que creo Sí, que quería bienvenida, aportar. solamente por bienvenido, David. puntualizar, el doctor Norman, que creo que bien conocen Asociación Europea de Patología Digital, el presidente actual, tiene un proyecto muy interesante en DICOM sobre anonimización de las imágenes que presentaron en el Congreso de Path Vision este año. Muchas gracias, David. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Aprovechar que está el panel nutrido, ya de los que estamos aquí participando. Creo que no, creo que estamos ahí. Bueno, listo, ¿no? Entonces, agradecerles realmente de corazón este espacio. Acá ya me refuerza Julia, pero la idea, bueno, ahí llegó como ahí fue me colaboras que llegó como alguna pregunta ahí, pero acá lo importante es que digamos, este espacio, la idea es que lo vamos a publicar y que entre todos nosotros también lo podamos difundir a las personas que no se pudieron conectar y que también empecemos a crear, digamos, esto a través sea pues de YouTube, el mismo LinkedIn, sobre todo YouTube, que es como una herramienta muy poderosa como para que todos aprendamos de en qué estamos, ¿no? Llamémoslo como llamémoslo nuestro estado del arte actual en la región. No sé, Julia, de pronto llegó alguna pregunta ahí adicional. Vemos aquí preguntas en el chat que de City Cancer Challenge Foundation estamos interesados en Open Source LIS con AI. No sé si alguien puede comentar algo de eso, si existe una solución de LIS Open Source. Y vemos también patología digital para LMISS. No sé esta abreviación, si se puede escribir. Bueno, empieza. Vale, Ahí sí, te va a interrumpir un segundito, Julia. El doctor Parra sí. nos quería mencionar algo. Ujú. Sí, yo no voy a contestar esas preguntas. Como íbamos cerrando, quería como la última reflexión frente a esos espacios cuando Andrés expresaba que lo iba a colocar en red. A mí sí me parece importante ese tipo de espacios. Primero, para que las personas y las empresas involucradas en patología digital, como ya hemos visto hoy, que no es solo un escáner, sino toda la infraestructura y la arquitectura que hay detrás, conozcamos esto. Es importante que las personas entiendan que la patología, a diferencia de la radiología, la patología, usted le dice si tiene cáncer o no tiene cáncer y adicionalmente le dice cómo le va a ir. Sí, o sea, el patólogo siempre a lo largo de la historia, cuando ustedes leen historia de la medicina, siempre se ha dejado de un lado. Incluso hay un chiste muy famoso interno en los patólogos, es que los patólogos siempre estamos en el basement de los hospitales porque no quieren ir allá, pero es que realmente sin patología no hay cáncer, no hay tratamiento, no hay nada, ¿sí? Entonces, eso de la misma manera se ha visto reflejado en cuánto cuesta para mí un diagnóstico, ¿vale? Entonces, tristemente en nuestros países se le ha dado el valor al diagnóstico
y no les estoy mintiendo, un diagnóstico en cáncer gástrico puede costar $3, Wow. Ah, ¿vale? Cuando su vida está en juego solo por $3. Entonces, este mm, tipo de espacios también nos demuestra la importancia de lo que es un patólogo y que hay detrás de su biopsia o la biopsia de su familiar que está esperando que le hagan el mejor diagnóstico, porque hoy en día se dice tiene cáncer, pero además necesito saber qué subtipo de cáncer es, qué tipo de mutación es y además qué terapia le puedo dar al paciente. Entonces, yo siempre, esta es una frase mía que siempre digo, tenemos que reivindicar al patólogo en cada uno de sus espacios y en cada una de sus relevancias desde el punto de vista de los grupos interdisciplinarios. Entonces, sí siento que el valor de este tipo de tecnología tiene que ser un valor tanto económico y no económico de forma global, en donde las personas que están detrás de la patología digital comprendan que además de que estamos en un contexto de negocio en efecto, pero también hay que ver que, y vuelvo a mi comentario anterior, y es el costo de un escáner no puede ser tan alto para nosotros poder tener este tipo de tecnologías. Por ejemplo, la adquisición, y lo he hablado en otros escenarios, y es, a mí Excel no me cuesta o me cuesta muy poco. ¿Sigo con Excel o hago el esfuerzo de tener un LIS y un LIMS? Pero eso, ¿para qué me va a servir? Entonces, volvemos a lo que decía Hugo, que también estoy de acuerdo con él, y es vamos a terminar haciendo una división dentro de la misma Latinoamérica, que son los que tienen plata para tener esas tecnologías y los que no. Entonces vamos a seguir hablando de ciencia ficción, pero no, tenemos que empezar a democratizar ese tipo de tecnologías. de Y así acuerdo. tenemos que entrar a Latinoamérica de una forma más amigable, de una forma más accesible y poder llevar a la patología digital a otro nivel. Pues genial. Mil gracias por esas palabras. Yo creo que este es un cierre realmente, pues que realmente pues aborda una realidad. Acá es un tema de sensibilizarnos, abrir estos espacios con este propósito. Yo creería que ya con eso terminamos, Julia. ¿Entró alguna pregunta de pronto de la gente o no? Como para no Ah, tenerlos en cuenta también, obviamente. no, la pregunta era también sobre open source lease y la tecnología para, sí, para países bajos de medianos ingresos. Eso creo que ya hemos respondido, hemos hablado, pues vamos a buscar la solución. Lo bueno que quiero adjuntar desde Meditex, ofrecemos nuestra tecnología muy, digamos, aceptable y muy con los precios adaptables a los países de Latinoamérica. Y nos gustaría escucharos, nos gustaría ofrecer las soluciones. Am, Como hemos hablado, después de este webinar vamos a compartir la grabación, la presentación y por supuesto nuestros contactos. Y si alguien está interesado en una solución concreta, ah, pues bienvenidos, estamos muy abiertos a este diálogo y siempre estamos muy flexibles en los temas de precios. No tenemos un modelo muy fijo y siempre estamos intentando de adaptarnos a realidad y necesidad de cada país y de cada hospital. Bueno, no, pues agradecerles a todos, a todo este panel. Realmente para mí ha sido un placer realmente compartir con ustedes las experiencias. Creería que es interesante pronto tener un siguiente capítulo, sobre todo hablar de soluciones frente a la problemática, ¿no? Muy interesante, se me hace mirar el tema del impacto en términos de retorno de la inversión, cómo implementar un proyecto. Bueno, digamos que es un tema que podríamos plantearlo para una siguiente sesión. Aquí pues, nos lo están solicitando que por favor sí como una sesión 2. Bueno, y agradecerles a todos su espacio, su amabilidad y nos vemos nuevamente para un siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a todos pacientes y a todos participantes. Estaba con nosotros más que 20 minutos más. Pues muchas gracias y seguimos ayudando. Seguimos con eso. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Y feliz Gracias. noche por allá. Gracias, chao. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.